Bueno, pues hoy estamos iniciando ya lo que es la clase número 3 de este taller que se llama La Guía a la Humildad para el Corazón Orgulloso. Y la clase del día de hoy se va a llamar Humildes delante de Dios. Humildes delante de Dios, ese es el título. Un gran tema, como les decía, este del orgullo y la humildad. A mí me ha ayudado mucho. Espero también te ayude. Y vamos a ver unos pasajes aquí en Miqueas, Antiguo Testamento, Miqueas 6:8. Mira lo que dice la Biblia. Ah, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ok, un gran pasaje. Ya se te ha dicho, ya sabes lo que espera Dios. Una de las cosas que espera es humillarnos ante Él. Este es un pasaje muy, muy importante. Mira las diferentes traducciones, cómo lo expresan del mismo Miqueas 6:8. La NTV dice que camines humildemente ante tu Dios. La Biblia textual, y andarte con tiento con tu Dios. La Biblia de Jerusalén, proceder humildemente con tu Dios. ¿Ok? Y cuando nos vamos a la palabra en hebreo original, que se traduce en español como andar o caminar, pues ahí puedes ver el significado. Acudir, andar, apartar, avanzar, caminar, conducir continuamente. Nos transmite esta palabra una idea no solo de una actividad una vez, sino de algo continuo, de un avance en el tiempo, algo que haces todo el tiempo. Y entonces podemos comprender que esta es una de las cosas que más Dios quiere ver en las personas que lo aman, en las personas que quieren hacer su voluntad, que caminemos con Él todo el tiempo, ¿ok? Que caminemos con Él, pero en humildad. Es lo que dice la Biblia, que camines conmigo, pero en humildad. Entonces, caminar con humildad delante de Dios es algo súper importante para la vida de un cristiano. No solo es caminar con Él, no solo es decir que tenemos fe o leer la Biblia o ir a la iglesia, sino hacerlo con humildad. Vivir la vida cristiana con humildad. Y es una de las cosas que Él espera. Mira estas tablas interesantes. El origen de la verdadera humildad. Del lado izquierdo, te comento qué significan esos dibujitos. ¿Has conocido personas que aparentan ser muy humildes? ¿No? Que a lo mejor los conoces de primera vez y dices, wow, esta persona, qué humilde es, qué sencilla, qué amable, qué don de gente tiene esta persona, ¿no? Y de repente un día los tienes que confrontar con alguna situación, les tienes que pedir cuentas de algo, y si somos cristianos y los queremos ayudar, incluso podemos mostrarles la Biblia. ¿Y qué pasa? Cuando damos ese paso con ese tipo de personas, los expones a la palabra, ¿y qué sucede? El tercer paso, una reacción orgullosa. La persona responde arrogantemente. La persona responde con orgullo. ¿Y dónde quedó esa humildad que aparentaba, ese espíritu sencillo, esa persona amable, tolerante? Se va, se borra, ¿ves? Porque no era una verdadera humildad. Simplemente, pues era algo bastante humano que cualquier ser humano podemos experimentar, intentar ser buenas personas, intentar ser amables, intentar llevar bien las cosas, pero cuando alguien nos pide cuentas o nos confronta de algo, ahí sale lo que está dentro de nosotros. Si hay una humildad o si hay orgullo. Por eso, bíblicamente hablando, la verdadera humildad no parte de un gran corazón, parte de una relación con Dios, siempre. Todos los ejemplos que encuentras en la Biblia de hombres humildes partieron primero de una gran relación con Dios. Esa relación con Dios, como lo muestran los dibujos del lado derecho, pues cuando nos lleva a ser expuestos a la palabra y se nos ayuda con la palabra o estamos en una situación donde somos llamados a rendir cuentas, podemos responder con un corazón humilde, pero siempre parte
de una relación con Dios. Así que bíblicamente hablando, la verdadera humildad no nace de tener un buen carácter, de tener don de gente, de tener una buena onda, de ser buena persona. No, ahí no nace. La verdadera humildad nace de una relación con Dios. Entonces, en la medida que sea tu relación con Dios, eso va a ser proporcional a qué tan humilde eres. Si tú mantienes una relación con Dios sólida, constante, estrecha, se te va a hacer más fácil ser humilde. Pero si tu relación con Dios es débil, floja, inconstante, vas a ser muy orgulloso y muy orgullosa cuando tienes que rendir cuentas. Ahora piensa bien lo que te digo. ¿Qué tal la semana pasada? ¿Alguien te pidió cuentas de algo? ¿Tuviste que rendir cuentas de algo y reaccionaste inmediatamente con orgullo? Bueno, eso puede ser un indicador que tu relación con Dios está mal, es muy débil y obviamente no tienes la fuerza espiritual para responder con humildad porque no andas caminando cerca de Dios. ¿Ves? Entonces, hermanos, hay que entender algo. No es que nacemos humildes y somos humildes desde nacimiento y traemos el gen de la humildad. No, o sea, la verdad, la mayoría somos muy orgullosos y nos sale el orgullo por todos lados. Pero es nuestra relación con Dios lo que nos ayuda a dominarlo y a vencerlo. No se te olvide, sin una relación con Dios no hay humildad. Tristemente, hay cristianos que han decidido regresar al camino del orgullo. Mira lo que dice Deuteronomio 8:11. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Tenemos aquí en el libro de Deuteronomio, Dios hablando con Moisés y pues enseñándole que hablara con el pueblo, que les dijera esta gran verdad. El día que todo empiece a ir bien, el día que te vaya bien, el día que tengas lo que nunca tuviste, la seguridad económica, bendiciones en tu salud, la familia que siempre quisiste, la casa de tus sueños, el carro que tanto te costó, la educación, el título, el día que logres lo que quieres, no se te olvide quién te lo dio. No te vuelvas orgulloso, no te vuelvas orgullosa. ¿Sí? Y lamentablemente, pues te decía, he visto a lo largo de estos más de 30 años en la fe, muchísimos cristianos haber llegado a la fe con un corazón tan humilde, quebrantados con Dios, queriendo hacer su voluntad, apasionados en una relación con Él, pero a medida que sus problemas se fueron resolviendo, su vida se fue resolviendo, sus sueños se fueron cumpliendo, el orgullo creció y creció y creció hasta el punto de un día olvidarse quién les dio todo eso y se alejaron de Dios. Esto ha pasado. Y hermano, te debes tener mucho cuidado que no te pase a ti, que no vayas a ser tú uno de ellos, que después de haber recibido tanto, como hablábamos el domingo en el caso del rey Ezequías, te gane el orgullo y se te olvide quién te dio todo. Así que cuidado con regresar al orgullo. 4 aspectos de quien camina en humildad. Vamos a ver rápidamente 4 cosas claves que caracterizan a una persona que camina en humildad. ¿Ok? En humildad delante de Dios. La primera es la fe y la humildad. Mira estos pasajes de los evangelios, algo que asombró a Jesús.
Mateo 8:10, al oír esto, Jesús se asombró y les dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y estaba hablando del centurión romano que demostró una fe extraordinaria. Mateo 9:2, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y Mateo 9:21, la mujer que estaba enferma y tocó a Jesús. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. A ver, piensa en algo. ¿Qué podría asombrar al creador del universo? Jesús, Dios hecho hombre. ¿Qué cosa en la vida podría asombrar a Jesús? ¿Imaginas? Él diseñó el universo, el funcionamiento de las estrellas, los sistemas solares, las galaxias. Él diseñó nuestro cuerpo, la vida en la tierra, todos los animales. Nos puso un espíritu, ha estado en control de la historia humana. ¿Quién o qué puede impresionar a Dios de nosotros? Bueno, aquí vemos en los evangelios algo que sí impresionó a Jesús y que tanto lo impresionó que lo llevó a actuar inmediatamente a favor de esas personas. La fe, pero una fe humilde. El centurión romano, siendo humilde delante de Jesús, a pesar de quién era él en el imperio romano. A los enfermos, haciendo cosas extraordinarias, quitando el techo de una casa para bajar al enfermo, una mujer atreviéndose a tocar a Jesús sin que nadie se diera cuenta, creyendo que al tocarlo iba a quedar sana. Esas muestras de fe humilde, Dios las bendijo inmediatamente. Jesús respondió y sanó y contestó las oraciones y las peticiones de sanidad, todo. ¿Por qué? Porque le movió ver la fe humilde de las personas. ¿Qué tal nuestra fe, hermanos? ¿Sigue siendo una fe humilde? Cuando llegamos a la iglesia, tal vez llegamos con ese tipo de fe. A lo mejor no llegamos así, pero la fuimos desarrollando. A medida que estudiamos la Biblia, ¿te acuerdas? ¿Cómo fuiste cambiando tu manera de ver las cosas? Fuiste transformando tu mente, la palabra empezó a cambiar tu corazón. Ya para la fase final de tu conversión, tenías una fe humilde, tenías una fe sencilla, que partía de la humildad, que querías estar bien con Dios. Y entonces Jesús respondió, te sanó el corazón, te perdonó tus pecados y te dio una nueva vida. Pero ¿qué pasa a través de los años en la fe? ¿Seguimos manteniendo una fe humilde? Así que preguntémonos el día de hoy, ¿impresionamos todavía con nuestra fe a Jesús? O más bien, pensamos que tenemos fe, pero sin humildad. Ya no somos humildes en nuestra fe. Ya somos más autosuficientes, ya sentimos que todo está más en nuestras manos y no en las de Él. Tenemos más el control de todo. ¿Dónde quedó esa fe humilde? Así que recuerda, la primera característica de una persona que camina en humildad con Dios es su fe. Una fe como la del centurión, una fe como la de la mujer, una fe como la del paralítico. Humilde. Se humillan ante Jesús, reconocen su poder y Jesús responde. Asegurémonos de tener ese tipo de fe siempre. Segundo aspecto, la humildad y la oración. Efesios 3:14 dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Quién escribió el libro de Efesios? Bueno, tal vez lo sabes, el apóstol Pablo. Y Pablo dice, me arrodillo delante del Padre. Pero Pablo, secularmente hablando, era un hombre muy educado, era un hombre poderoso en su época para los estándares culturales de su sociedad, era un hombre que estaba en lo más alto de su sociedad. Y él estaba diciendo en esa carta de Efesios, yo me arrodillo delante de Dios.
Yo me humillo ante Él y yo oro a Él. Y oro por ustedes de rodillas, clamo a mi Dios. Pero él era el gran Saulo, el que había sido un perseguidor de los cristianos, el que había sido entrenado por Gamaliel, que estudió en las mejores escuelas allá en Jerusalén, y sin embargo, ya como cristiano, era humilde en su oración, buscaba a Dios, se arrodillaba ante él. Por eso, hermanos, es bien importante que entendamos, la humildad y la oración van de la mano. ¿Ok? Un hombre, una mujer de Dios, humildes. Si hay una característica que se ve y que se sabe de ellos, es que son personas de oración. Es un hecho. No se puede tener humildad sin orar, sin una vida de oración. No se puede. La única forma que Dios nos ayuda a ser humildes de adentro hacia afuera, pues es orando, es arrodillándonos diario ante Él, pidiéndole ayuda, confesando nuestros pecados, pidiendo perdón, pidiendo fuerzas, dejando nuestras angustias en sus manos, pidiéndole que nos cambie todos los días, buscándolo en oración, cantándole, alabándolo, ahí en la privacidad de tu cuarto donde ores, cantándole a Él. Eso es humildad. Y entonces, cuando vuelves esta práctica parte de tu vida, te aseguro, te va a ser mucho más fácil ser humilde, mucho más fácil. Pero por el contrario, cuando no oras y eres un cristiano, una cristiana que no ora, vas a ser una de las personas más orgullosas que tengas a tu alcance. Muy orgulloso, porque no oras. ¿Ok? Así que hoy preguntémonos, ¿tu vida de oración refleja un corazón humilde? ¿O tu falta de oración refleja un corazón orgulloso? Mira la pregunta, ¿no? Finalmente, tal vez no lo decimos con palabras, pero el hecho de no orar, lo que refleja es que queremos nosotros controlar todo, que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Yo puedo solo, por eso no oro. ¿Para qué oro? Yo puedo solo. Yo puedo generar un buen día. Yo puedo hacer que las cosas me salgan bien. Yo puedo manejar mis problemas. Por eso no vamos con Dios. Pero eso revela un profundo orgullo. Y la verdad, quien es así está destinado al fracaso. No hay garantía de éxito viviendo de esa manera en la fe. Tercero, aspecto número 3 de la humildad y la obediencia. 1 Samuel 15:22. Tal vez has leído la historia del rey Saúl, cuando le ordenaron hacer algo, Dios le mandó ejecutar una acción y él lo hizo a medias básicamente y pensó que ya lo había hecho bien. Y luego llega Samuel, el profeta, y mira lo que le dijo Samuel. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Ese día fue un día muy fuerte para Saúl, pero algo que nos debe llamar la atención en esta noche es cómo Samuel compara el pecado de la rebeldía y de la arrogancia, en los cuales Saúl había caído al obedecer a medias, al tomar algo que le dijo Dios directamente, racionalizarlo como él veía las cosas y hacerlo como se le dio la gana, básicamente, cuidando incluso sus intereses. Bueno, Samuel le dijo, ser arrogante es como ser idólatra y ser rebelde es como ser un adivino, ¿no? De esos que leen las cartas y te leen la suerte. ¿Cómo sería, cómo crees que te vería Dios si el día de mañana le pusieras un altar a Tlaloc ahí en tu casa y empezaras a hacer sacrificios al Dios Tlaloc y hacer danzas, ¿no? Para que lloviera? O a Huitzilopochtli, el Dios de la guerra, o a esta la que está en el Templo Mayor, la Coyolxauhqui,
¿no? Cada uno de estos dioses que los volviéramos a poner en un altar y empezáramos a darles culto. O que el día de mañana te hagas fan de la Santa Muerte también y pongas ahí un altarcito. Y de repente empezáramos a hacer esas cosas. Bueno, la Biblia nos dice que ser idólatras para Dios, bueno, pues así Él ve también el ser arrogantes. Él aborrece la idolatría, pues Él aborrece el orgullo. Él rechaza la rebeldía. Y el problema con Saúl es que en lugar de obedecer, él prefirió hacer su voluntad. ¿Ok? Así que yo te pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer? ¿A obedecer a Dios? ¿O racionalizas todo llamado a obedecer? Y hermanos, esto se ve incluso en nuestros trabajos. Cuando nuestros jefes nos piden hacer algo, por ejemplo, se nos pide algo, un jefe directo te dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto, el otro. Y tú, no, pero no, es que yo pienso, yo siento, a mí me parece, mejor lo hago de otra manera. Y luego te dicen, pero ¿por qué no obedeciste? No, es que yo también tengo mi raciocinio, yo también pienso, pero se te dijo que hicieras algo y no lo hiciste, hiciste lo que tú quisiste. Al final, ¿qué refleja eso? Un corazón muy orgulloso. Eso es todo, muy orgulloso. Y si somos así con los seres humanos, somos así con Dios. Así es. O sea, ahí puedes medir cómo está tu orgullo. Si cuando se te pide haz algo y no lo quieres hacer, lo haces a tu manera, al final, así le haces con Dios también. Él te pide algo, te pide una cosa, la otra, tú lo haces a tu manera porque pues así eres. Pero hermanos, es orgullo. Así que cuidado con racionalizar los llamados a obedecer. Y el último aspecto, la humildad y la rendición. Salmo 46:10 dice, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. ¿Has oído del concepto de la rendición? Hace años, un hermano, misionero acá en México, pues vio cómo era yo y me dijo, ¿sabes qué, Arturo? Deberías leer este libro, La victoria de la rendición, de Gordon Ferguson. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Yo por qué? ¿Por qué tengo que leer eso? Y me explicó, nunca le entendí nada y no lo leí. Lo tenía y no lo leí. Pasaron años, años, 10 años yo creo, cuando finalmente decidí leerlo y me dejó impactadísimo. Cuando pude entender el concepto bíblico de la rendición, de rendirnos ante Dios y de no estar peleando contra Él, de no estar ahí en jaloneos. Ahí en la imagen tienes un gráfico de cuando Jacob peleó con el ángel, ¿te acuerdas? En Génesis, Jacob pelea contra el ángel y se dan un agarrón ahí, los dos, un ángel contra un hombre. Bueno, a veces estamos así con Dios. Él quiere algo para nuestras vidas y nosotros ahí peleándonos, ¿no? En jaloneos con él. No, pero es que yo quiero, pero ¿por qué? Si yo y mi vida y por qué Dios y ahí estamos en jaloneos con Dios. ¿Ves? Y no hemos entendido que debemos rendirnos. En aquel tiempo yo no entendía muchas cosas de qué quería Dios de mí y más bien yo pensaba en lo que yo quería para mí, no en lo que Dios quería para mí. Y por eso estaba en un continuo, en una batalla, en una debilidad constante espiritualmente, porque estaba peleando mucho contra lo que Dios quería de mí. Entender el concepto de la rendición me ayudó muchísimo. Hermanos, a veces lo único que necesitamos hacer es rendirnos a la voluntad de Dios y no estar ahí de peleoneros con Él y de orgullosos con Él, jaloneándonos. No, mejor rindámonos. Así que la pregunta es, ¿te rindes ante la voluntad de Dios en tu vida o estás en batalla constante con Dios? ¿Cómo ves? ¿Sabías que podrías estar peleando contra Dios todos los días al simplemente no aceptar su voluntad para ti y querer ahora sí que forzar todo como tú lo quieres? Eso puede pasar, ¿ok? Así que, pues no sé, ¿qué te pareció esta pequeña lección? Muy profunda, creo, muy real. En mi propia vida he visto estas cosas, hermanos. El orgullo no es indiferente a mí. Ha sido uno de mis pecados con los que llegué a la iglesia, cuando me convertí, y ha sido una batalla toda mi vida cristiana.
el ser humilde, no responder con orgullo, dominarlo. He tenido victorias, he tenido derrotas, de todo. Pero algo que tenemos que entender es el orgullo hay que combatirlo diario, todos los días. Así que ojalá esto nos haya ayudado. Lo que vamos a hacer, nos vamos a dividir en cuartos virtuales por esos últimos 15 minutos de reunión para orar, básicamente, grupos de 2 o 3, y vamos a hacer un ejercicio. En lugar de platicarle a otro hermano qué te pareció, díselo a Dios. Dile a Dios qué pensaste del tema. ¿Qué te pareció haber escuchado esta lección? ¿Ok? En cada uno en nuestra vida sabremos qué decir. Termino grabación entonces.